Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, estaban viendo el capítulo 3. Dice, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir que éramos realmente adictos. Aquí, yo tomo aquí que remisos a una admisión verdadera, sí, porque la admisión verdadera no es presentarnos, dar nuestro nombre y decir que somos adictos, sino que la admisión verdadera es ante el problema que tenemos, tener la entrega necesaria, la energía necesaria, el saber que aunque es difícil cambiar, es más fácil que permanecer como estamos. Entonces, por ese lado, sí podría ser cierto que hemos estado remisos, porque desde que llega uno a empezar a intentar estas cosas, yo oye que todos son adictos, entonces admiten verbalmente, y como todos se presentan como adictos, se presentan todos igual como adictos, pero sin saber lo que eso significa, ni sin saber que esa situación pues amerita dejar de resistirse a cambiar, amerita darle valor a cosas que no le habíamos dado valor. Entonces, esta remisión admitir es remisión admitir en forma congruente que se es adicto. Pero desde el principio no hay ninguna remisión a admitir, ¿no? Es más, cuando andan allá afuera, dicen, sí, pues soy drogadicto y que con eso no va a pasar nada. Hace falta que se vayan acumulando el peso de las consecuencias para que dejemos de tener de creer que es algo bueno ser adictos, ¿no? De otra manera, lo consideramos como algo que nos hace especiales, que nos diferencia de los que no saben vivir, porque no saben que que en la vida pues el consumo es algo muy bueno, ¿no? Entonces, esta frase hay que estudiarla con cuidado. Dice, a nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Aquí nosotros ya vimos las características de la enfermedad, que tenemos una dependencia física y una dependencia psicológica, que mentalmente tenemos una enfermedad cerebral crónica, ya que nuestro cerebro maneja como necesidades
primarias de supervivencia a algo que no lo es, defender la mentira de que puede uno negarse a vivir determinadas emociones, y física porque ya se ha desarrollado la compulsión física o alergia orgánica. Dice, por lo tanto no es extraño que nuestras carreras se hayan caracterizado por innumerables vanos y... esto que en realidad que se haya persistido en el consumo y que se haya hecho el consumo un estilo de vida porque no podíamos no consumir y que porque una vez que iniciábamos el consumo no podíamos interrumpirlo, no quiere decir que consumíamos para probar que podíamos consumir como otras personas. No consumíamos para eso, consumíamos obligados por la urgente necesidad de consumir, por el mandato biológico que nos mandaba a consumir. Y ese consumo no se podía interrumpir y llegábamos hasta la intoxicación, pero en realidad en esos consumos no había ningún esfuerzo para probar que podíamos consumir como otras personas. Es más, ni lo considerábamos, ni nos interesaba eso, ¿no? Cuando se presenta el consumo en el adicto, que acuérdense que es muy diferente del que no es adicto, no consumimos para probar que podemos consumir como los que no son adictos. Ni nos ponemos a pensar en cómo consumen los que no son adictos. De que menos esa es la experiencia, porque acuérdense que aquí es para compartir experiencias. ¿O ustedes sí consumieron alguna vez para probar que no eran adictos? ¿Que podían consumir como otras personas, como los consumidores moderados? ¿Alguien que haya consumido para probar eso? Dice aquí, la idea de que alguna forma, algún día, yo creo que esa idea llegará a controlar su manera de consumir. Vamos a suponer que nunca tuvimos la idea de que controlaríamos nuestra manera de consumir. Eso no iba a impedir ni a modificar que consumiéramos. Nos veíamos obligados a consumir por la causa por la que consumimos y en la forma en que consumimos. Llegar a controlar su manera de consumir y disfrutar consumiendo. Aquí hay un poco de confusión, ¿no, compañeros? Todavía no queda bien claro que toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Todavía hay gente que habla de que se divertían consumiendo, que es lo equivalente a decir que esta enfermedad proporciona, como dice algún terapeuta, proporciona placer a corto plazo y dolor a largo plazo, o el servicio que les brindaba el consumo, ¿no? Sí, adelante. Y hace unos días nos ponía el ejemplo de las personas que acudían a lo mejor a fiestas en etapa juvenil, ¿no? En una fiesta de la preparatoria o que necesita asistir a eventos sociales donde se presentaba el consumo, sentían cierta aberración por las personas que podían hacerlo y no es algo inconveniente por uno hacerlo, pero sí ese rechazo. Entonces ahí yo creo que eso de que da servicio ahí se confunde, ¿no? Con las personas que a lo mejor pues fue así como un lubricante social, ¿no? Pero que realmente siempre fue lo negativo, ¿no? Y a lo mejor sí implica mucho las circunstancias y la edad de la persona para que tomen en cuenta el que le está generando un servicio, ¿no? Cuando sabemos de plano que no. No, sí, yo creo que gran parte del tiempo, o sea, una buena parte del tiempo, y es más aún ahora con progresividades avanzadas, hay personas que sostienen que así se divertían. O sea, llegar a la conclusión de que no había tal servicio, de que no proporcionaba placer a corto plazo y dolor a largo plazo, no es fácil llegar a esa conclusión, no es fácil pensar eso, así como no es fácil pensar que nosotros no elegimos consumir. Eso se le dice aquí,
Aquí la enfermedad se ve de esta manera, así como la estamos explicando. Y hay personas que llegan y dicen que aquí se dice lo mismo de la enfermedad que en cualquier otra parte. Hay una persona que no está aquí, que eso está diciendo, que es igual que los lugares donde ha estado. Entonces, ese cuate yo creo que de plano está sordo, ¿no? Y hay otro que ahora me mencionó, con una progresividad avanzada, que ni me habló de diversión o de no sé qué me habló. Y esos son los que pero acá entre nosotros tal vez haya también todavía algunos que piensen así. Algunos que piensen así. Padrino. Sí. Fíjate que ahorita hiciste dos preguntas. Una, de quién consumió para probar que... No, ¿quién cuando consumía pretendía que probar que podía consumir como las otras personas? Te quiero platicar una experiencia que perseguí durante un tiempo. Cuando yo ya me daba cuenta que me intoxicaba, podía parar, bebía en la semana y podía parar 1 o 2 días. Y volvía a beber y decía, en esta ocasión no me voy a embriagar, en esta ocasión no voy a desvariar, voy a ir a la fiesta, porque eran tiempos de fiestas en mi juventud, y voy a ir a la fiesta pero voy a estar tranquilo, y no lo podía conseguir. Eso te puede confundir a lo que acabas de preguntar. Sí, o sea, porque pues tú como que lo planeabas. Como lo que planeaba en el momento. Como que no surgía. El consumo surge, el consumo no se planea. El consumo surge. La negación inconsciente surge, no se planea. Pero siempre es así o es conforme a la progresividad. Esa es la otra pregunta que yo te quería hacer, porque por ejemplo, yo te puedo comentar que yo empecé a los 13 años a beber alcohol, y hubo lapsos entre los 13, los 16 y los 17 en los cuales no era el consumo diario, o era a determinada hora y podía parar en la noche. No, les he dicho que cuando uno consume, muchos empiezan a consumir los fines de semana, ¿no? Ajá. Se esperan hasta el próximo fin de semana y luego se van acortando exactamente, los lapsos, conforme a la progresividad. Los ciclos. Pero la causa por la que consumía. No, pues no. Yo, por ejemplo, ya estando aquí, a través de lo que se ha podido ver aquí, yo sí puedo decir que Miguel empieza con dolor y termina con dolor. Porque antes de que llegara el consumo, antes de que llegara el consumo, ya había una inconformidad con la vida. Antes de que se presentara el síntoma, había una inconformidad con la vida, estando el síntoma también y después del síntoma también. Entonces a mí ese indicador me da más a seguir que yo, para mí en lo personal, me da más a seguir que yo ya traía un problema antes del síntoma. Fíjense, aquí en la guía autodiagnóstico dice fase de uso, todas las sustancias que hayamos probado. Ese es el 1-1, fase de uso. Luego entra la fase de abuso, era otra forma de verlo. Y luego, en la fase de abuso, ¿con cuáles sustancias se desarrolló la tolerancia? Pues con cualquier sustancia que nosotros hubiéramos siguiendo usando. Y aquí dice, elabora una lista, describe detalladamente la edad y circunstancias de tu primer consumo para cada una de las sustancias de tu lista. Aquí, yo voy viendo, por ejemplo, la edad y las circunstancias. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era tu vida cuando empezaste el consumo? ¿Cómo era tu vida? Si estaba, dejemos a un lado el consumo. ¿Cómo te sentías ante la vida cuando empezaste el consumo?
A ver, Benja. Sí, venga, un adicto. Adelante. Fíjate que yo ahorita estaba analizando. Mi problema, uno es el consumo. Ahorita lo analizo, ¿no? Porque yo como Alejandro, por ejemplo, empecé a beber a los 13 años alcohol, ¿no? A los 16, 17, 18, 19 años, yo era un bebedor ya fuerte, pero yo nada más bebía los fines de semana, pero yo ya sentía una soledad, un miedo, era una persona reprimida, tímida, avergonzada, y cuando yo estaba bajo el efecto del alcohol, me transformaba. Yo, por ejemplo, en casa de mi hermana Emma, casi todos los fines de semana había comidas y había mucho alcohol. Entonces yo iba con mi novia y con eso, y con mis amigos, y era una transformación mía. Yo bebía viernes, sábado y domingo, y a veces domingo, y entre semana ya no bebía. Pero yo bebía para transformarme, y en mí había una gran ignorancia. Yo ahí no me drogaba, yo estaba en contra de las drogas. No, pues el alcohol es una droga. Pero por ejemplo, yo muchos años atrás, yo ya me sentía hueco, me sentía vacío, era una persona con mucha timidez, con mucho miedo. Sí, Yo no sabía que estaba enfermo. No, tu enfermedad era pero esa. Mi enfermedad era esa sensación. Esa sensación. De timidez. Y eso fue lo que te llevaba a negarte a vivir esas emociones. Y yo no sabía y menos aceptaba y menos todo ese rollo, ¿no? En mí había mucha ignorancia y yo no sabía lo que la vida, lo que pues todos lo que iba a vivir después. Ya cuando yo empiezo a drogarme como a los 24 años con cocaína, en un tiempo muy cortito, en 3 meses que yo me drogué, yo ya estaba en un hospital, ya había cambiado mi carro por cocaína, y yo ya me drogaba diario a todas horas, y mi vida dio un giro impresionante. Pero mi enfermedad se vio a través del consumo, pero yo ya estaba enfermo, inclusive porque ayer en la tribuna, cuando subió el Pechuguín, yo me vi muy reflejado cuando desde niño que yo espiaba a mis hermanas cuando entraban al baño, cuando yo me orinaba en la cama, yo ya venía afectado desde mi niñez, ¿no? Entonces yo reconozco que yo desde niño hacía actos de insano juicio sin alcohol, o sea, yo cometía actos de insano juicio sin drogarme. Sí. Yo desde ahí vengo afectado. No, la necesidad de negarnos a vivir esas emociones es lo que está ahí. O sea, aquí cuando describen la edad y circunstancias, entonces te dicen a qué edad y tú preguntas cómo era tu vida, cómo te sentías con tu vida, independientemente cómo fuera. Tú con tu vida no te sentías bien. Entonces esa es la pregunta que se hace aquí, de tu primer consumo. Luego, del primero al segundo consumo, ¿cuánto tiempo pasó? Del segundo al tercero. Eso de que haya consumidores cíclicos de fin de semana y cosas así. Luego vienen los cambios de sustancia, ¿no? Cuando hablan de la tolerancia, ¿cómo fuiste incrementando la cantidad y la cantidad que ingerías en los últimos? Y también las sustancias, porque se van mezclando. De unas sustancias pasas a otras. Perdón, lo que te iba a comentar, porque aparentemente yo llegaba a la comida y empezaba con unas chelitas, ¿no? Y luego ya fuerte. Y el cambio, lo que yo sentía era una sensación agradable, me gustaba, aparentemente, pero esa lo que yo decía, era una gran falta, era una ignorancia, y yo esa sensación te podía decir que era de placer en ese momento,
pero ahorita analizándola era un gran dolor que yo transformaba el sentirme yo con temor, con miedo, y me desinhibía, y yo te podía decir que en ese momento yo pensaba que era agradable, pero ahorita que lo analizo no era más que un miedo transformado a que yo decía que era de placer. Sí. ¿Es a lo que se refiere? Sí, no es placer. Era una gran falta de ignorancia. Si trazáramos una línea del displacer al placer, vamos a suponer que de aquí viene el sufrimiento, el displacer o cualquier cosa, el adicto no llega más que aquí, a decir, puta, qué chingón que no me estoy dando de martillazos en la cabeza. Es como un tipo de anestesia, es como un tipo en que tú piensas que ya no estás viviendo esa emoción desagradable de la que te estás negando a vivir, ¿no? Pero tu problema aquí está en cómo es tu vida, en cómo te sientes con la vida, independientemente de cómo haya sido, porque para cada uno de nosotros fue diferente. Independientemente de cómo haya sido, no nos sentíamos bien con la vida. Y no nos sentíamos bien con la vida, no por las circunstancias que vivíamos. Tú dices que porque unos tenían más y otros tenían menos y yo tenía... No, si hubieras tenido otras circunstancias también te hubieras sentido mal. Oye, padrino. Sí, unos que porque no los atendieron, otros que porque sí los atendieron. No, porque hay toda la variedad de circunstancias y hubo ese problema en todos nosotros. Entonces siempre hubo un síntoma. No, la causa, mijo. Yo me refiero, por ejemplo, yo ante esa inconformidad, porque yo así la veía. El día de hoy sé que mi mente no veía las cosas como son y hasta la fecha no las ve, pero de alguna manera tenía yo un indicador que me decía la mente, mi mente enferma, y siempre había un síntoma. Siempre había un reclamo, siempre había una rebeldía. No. Era la emoción que vivías. Ese reclamo, eso es la emoción que vives. Ahora, tú, sin darte cuenta, inconscientemente, te niegas a vivir esa emoción. Y crees que hay una forma de no vivirla. Crees que la forma de no vivirla es consumiendo. Se dice que de la idea surge el pensamiento y del pensamiento la emoción. Sí, eso es independiente de lo que vivían ustedes o de cuál, porque todos nosotros vivimos cosas diferentes, compañeros. Y hay personas que vivieron las mismas cosas que nosotros y no tuvieron este problema. Y no tuvieron este problema. Entonces, aquí donde dice es cómo sentías tu vida en ese momento, ¿no? ¿Qué tan importante se empezó a volver para ti el defender la mentira, de que de esa manera, todo eso en forma inconsciente, de que de esa manera no vivías esas emociones? ¿Qué tanto tiempo pasó del primero al segundo consumo? ¿Cómo se fueron, en esos casos de los consumidores cíclicos, cómo se fueron acortando los ciclos, ¿no? Luego cómo se empezó a necesitar cantidades cada vez mayores. Eso ya, acuérdense que en los subsíntomas relativos al consumo, compañeros, había una plática aquí antes que se llamaba tipos de consumo. Estaba el uso, el abuso y la adicción. Aquí todo esto ya está desactualizado, pero el uso es el consumo de una droga legal de prescripción controlada, siempre y cuando sea con fines médicos y en la dosis prescrita por el médico, o el consumo de una droga legal no medicamentosa en cantidades que no provoquen intoxicación. Es el uso. Intoxicación es el estado patológico de un organismo debido a alteraciones fisiológicas desencadenadas por los efectos de la sustancia. La intoxicación también varía, ¿verdad? Varía de la dosis consumida, del tipo de sustancia, de las características.
la sustancia que uno consume varía mucho la situación. Por ejemplo, pues el consumo de la cocaína o de la piedra, no tanto la cocaína en polvo, pero la piedra, ¿no? Tú me estás diciendo que ya tenías que deshacerte de tus cosas y cosas así, ¿no? ¿Cuánto cuesta consumirla? ¿Cuánto cuesta conseguirla? Tipos de uso, el uso ocasional, esos son los que no son adictos. Aquellos que ya empiezan a volver un hábito del uso es porque están encontrando en ello creen que están encontrando en ello la forma de no vivir esas emociones. Y aquí arbitrariamente definen el abuso como la droga, como el consumo de cualquier droga ilegal. Y la legalidad o ilegalidad de las drogas, compañeros, cambia con el tiempo. ¿Verdad? Hubo un tiempo en que el alcohol era una droga ilegal. ¿Verdad? Ahora viene un tiempo en donde muchas drogas que eran ilegales van a ser legales. Esta definición es perfectamente arbitraria. El abuso o consumo de cualquier droga ilegal, completamente arbitraria. Dice, consumo de una droga legal de prescripción controlada con fines diferentes a los médicos, ¿no? Muchos que consumen pastillas y que dicen con las pastillas les da por robar, o las anfetaminas para varias cosas. Acá hay razones para caer en el abuso. Cuando caes en el abuso ya se te va formando el hábito. Dice, experimentar efectos, convivencia social. Convivencia social, personas que sin la sustancia tal vez les costaba mucho trabajo convivir, ¿no? Y aún con la sustancia, compañeros, con la sustancia, dices tú, hablas de la timidez, con la sustancia hay el cambio de personalidad que experimenta un adicto cuando consume, ¿no? El cambio de personalidad que antes esas eran ciertas señales de que había problemas en su consumo. ¿Qué tanto cambiabas cuando consumías? Luego dice automedicación, inducir o inhibir el sueño, ¿no? En todo eso hay cuestiones ya anormales, ¿no? Yo, siendo muy joven, usé muchas anfetaminas para no dormir, mejorar el rendimiento de tareas. No hay tal mejoría en el rendimiento de las tareas con los estimulantes. No hay mejoría, te pones como loco, das vueltas como loco, pero no mejoras tu efectividad. Disminuir el apetito, ¿no? Muchos medicamentos se usan para adelgazar, incrementar la creatividad, expandir la conciencia, eliminar el aburrimiento. El aburrimiento, si hay aburrimiento, hay algo malo en mí. Si hay aburrimiento en la vida, hay algo mal en mí, ¿no? El aburrimiento no es algo que esté fuera de mí. Luego dice, admisión a un grupo social, búsqueda de emociones placenteras, y la que es determinante es la eliminación de emociones dolorosas. Dice aquí, hay síntomas de dependencia física y síntomas de dependencia psicológica. Lo que llamaban obsesión mental, o sea, aquello que llamaban obsesión mental, considerándolo como una idea, ahora lo consideramos no como una idea, no como algo que pase por el lóbulo frontal. Por lo general las ideas, los razonamientos están acá. Es un mandato del cerebro emocional, de la amígdala. No es una idea lo que nos lleva a iniciar el consumo. Y nuestro inicio del consumo puede ser un síntoma de dependencia psicológica cuando nos estamos negando a vivir determinada emoción, o un síntoma de dependencia física cuando tenemos que volver a iniciar el consumo por el problema de la supresión. La compulsión física, un síntoma de dependencia física. La tolerancia, el aumento y disminución de dependencia física. Los síndromes de abstinencia también de dependencia física.
Entonces aquí ante esta pregunta, dice aquí, la edad y circunstancias de tu primer consumo. Entonces, ahí lo que uno, cuando se revisan estas cosas, tú lo que revisas es cómo te sentías con la vida que tenías, cómo te sentías en general. Y cómo nos sentíamos no dependía de la vida que teníamos, ¿verdad? Porque aquí hay personas que hemos vivido todo tipo de diferentes circunstancias, ¿no? Y nos sentíamos mal con las circunstancias que viviéramos. Y por otro lado, hay personas también que vivieron esas mismas circunstancias. Por lo general en nuestro núcleo familiar o vivían esas mismas circunstancias y no les pasó lo mismo que a nosotros. No les pasó lo mismo que a nosotros, ¿no? Entonces, es sobre eso, sobre lo que se averigua cuando se detalla, cuando se revisa una escritura de este tipo, ¿no? ¿Cómo te sentías? Dice. Esas son las preguntas que se te hace, luego, ¿qué te gustó cuando sentiste los efectos? ¿Qué dejaste de sentir o qué pretendiste tú que dejaste de sentir cuando estabas bajo el efecto de la sustancia que consumías, ¿no? Por ejemplo, la timidez. Puedes tú pretender que dejaste de sentir la timidez. Ya si lo analizas, ahora, para analizar cualquier fenómeno, compañeros, conviene analizar los casos más extremos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una gran timidez a entrar a eso que llaman ustedes fiestas y no sé qué nomás son esas, ¿no? Y yo consumía, ¿y a dónde llegaba, güey? Llegaba a la puerta de donde estaba la reunión o eso, pero yo ni siquiera entraba, güey, me quedaba en la puerta consumiendo. No había tal eliminación de la timidez. Y si había una eliminación, era de la inhibición, de aquello que no dices cuando no estás bajo efecto de la sustancia, ¿no? Aquello que no dices cuando no estás bajo efecto de la sustancia. Entonces, esas son las cosas que hay que revisar. No tanto, sino cómo era tu ajuste a la vida. Y en esa falta de ajuste a la vida, nuestro ajuste a la vida para cualquier persona es una interpretación, compañeros. Lo estamos interpretando, ¿no? Al interpretarlo es cuando creamos las emociones, ¿no? Había otra, antes aquí había la guía del primero, la del segundo, la del tercero y la del cuarto. La del segundo y la del tercer paso no servían para nada de plano. Esta está más o menos bien, la del cuarto también. La del cuarto es una guía que utilizaban en Hasselden, creo, que son un chingamadral de preguntas. Pero lo que analizas es cómo te sentías tú con la vida, para de ahí poder llegar a la conclusión que cuadre con lo que aquí estamos manejando, que consumíamos porque sin darnos cuenta nos estábamos negando a vivir determinadas emociones y aparte nos vendíamos la mentira de que podíamos no vivirlas, Esteban. Hoy, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que ponerme un toque saliendo del trabajo para poder llegar a la casa y aguantar a mi mujer. ¿Por qué? O sea, no entiendo, porque si no lo puedo poner un toque... Pero eso fue ya muy al final, güey. Fue muy al final eso, cabrón. Vámonos al inicio, cabrón. ¿No? Y sus actividades. Tú cuando llegaste aquí no tenías ni actividades, Esteban. Sí, sí. Pero, o sea, no tenías ni actividades, Esteban, cuando llegaste aquí. Cuando tú llegaste aquí tenías 16 años, güey. Oye, una pregunta. ¿Hay drogas que son como de moda, de tiempos? ¿O no? Sí, pues van surgiendo, ¿no? Es todo un efecto
Depende de factores económicos, de factores, de muchos factores, de la oferta, de la demanda, de un chingo de cosas, ¿no, mijo? Acuérdense, por ejemplo, una época en que la cocaína en polvo era cara, ¿no? Era una droga para gente con dinero, ¿no? Siempre fue un poquito más cara que el alcohol, y ahora la sustancia que estás consumiendo, güey, ¿no? La piedra, la cocaína base, lo que te venden actualmente como cocaína base, ¿qué chingados es, mijo? Raticida. Le echan raticida a esa madre, hijo. Raticida, sí. No, todo eso va cambiando, ¿no, hijo? Pero el problema no está en la sustancia, el problema está, la enfermedad ya estaba ahí, ¿no? Entonces realmente, compañeros... Oye, padrino, otra pregunta. Respecto a eso, ¿por qué hay sustancias, siendo adicto, por qué hay sustancias que no son, que no se forma una dependencia de ellas? Por ejemplo, en mi caso, pues, sí, tabaco, alcohol, cocaína, polvo, llegó la piedra y se eliminó el polvo, ya no hubo más polvo, y luego piedra, recluido, y se me presentó el activo, y nunca, ni el activo, ni me ha dado curiosidad, ni las pastillas. Pues eso es por azar nada más, mijo. Es aleatorio, no hay una causa. Yo el activo tampoco nunca lo probé. Yo sí lo probé. Yo nunca lo probé. Yo probé los alucinógenos, pero nunca hice un uso constante de los alucinógenos, ¿no? De los ácidos y de los hongos y del peyote, de las semillas de la Virgen. Te metes esa madre y te dejan tumbado, güey, no te puedes ni mover. Pero, o sea, pues... Pero eso no determina. No, nada, mijo, nada. Bueno, entonces en realidad no insistíamos en estar consumiendo para probar que podíamos consumir como los otros. En realidad eso no es cierto. Insistíamos porque teníamos la necesidad de consumir ante la negación inconsciente. Nunca lo hicimos para probar que podíamos consumir como los otros. ¿Y ahí dice eso? Sí, dice, a nadie, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir, ¿no? Y les digo, remisos a admitir, al principio no, sí decíamos, pero eso no es admitir. La admisión de que tienes un problema es actuar congruentemente, es asumir tu responsabilidad frente a ese problema de salud. Esa es la admisión. Si dices tengo cáncer y no vas a tu quimioterapia, no estás admitiendo nada. Si aquí fuéramos cancerígenos anónimos y pasaran todos a tribunas y dijeran tengo cáncer, bueno, ¿quién va a su quimioterapia, cabrón? No irían. Está cabrona la quimioterapia, hija. Entonces dice, remisos a admitir. No éramos remisos, es más, era hasta una cosa de presunción nuestra. Creer que era de mucho glamour ser un drogadicto. Yo soy drogadicto, ¿y qué? Si dices eso, no sabes lo que te va a pasar con la progresividad de la enfermedad, todas las consecuencias negativas que va a tener. Sí, mijo. ¿No? Yo creo que estaba levantando la mano. O sea, lo que estás diciendo es que cuando yo admito mi problema es porque estoy haciendo algo al respecto. Cuando estás venciendo, dice, acuérdense, nadie quiere curarse, a lo más queremos deshacernos del síntoma. Del síntoma no nos podemos curar si no cambiamos. Nadie sana siendo el mismo. Disimulamos, contemporizamos,
hacemos las cosas a medias. Me veo obligado, la vida me va orillando. Ya no pude estar, no sé cómo acabé en Veracruz, en Reynosa, ya no pude estar en Reynosa, tuve que pedir ayuda, y la única ayuda que recibí fue que me trajeran para acá. Cuando les preguntan, ¿están por su voluntad? Todos dicen que sí. Pero ya cuando se va analizando la cosa, todos están obligados, cabrón. Y dice por acá, buena voluntad. Si estás utilizando tu voluntad, tu determinación de estar aquí, pero estás de buena gana o de mala gana. Lo que estás obteniendo aquí te parece, te está haciendo satisfactorio, porque si no va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor. Hay muchos que están aquí porque pero no aguantan estar aquí, y se les nota, cabrones, se les nota, ojetes. No les digo a ustedes, se les nota que no aguantan estar aquí. Y por mí no habría pedo que estuvieran podrían estar en cualquier otro lugar y haciendo lo que quisieran, siempre que pudieran no consumir. Mientras no superen este obstáculo de no poder no consumir, cualquier otro intento que quieran hacer va a valer verga. Tal vez alguno se reconozca. Entonces no queríamos probar nada, lo que pasa es que no. Dice, nuestra insistencia, eso sí, la persistencia, pero de esa ilusión, de esa mentira que estábamos queriendo, no. La persistencia, porque es algo que no puedes dejar de hacer. La persistencia la sigue hasta que llega a las gradas de la locura y de la muerte, eso sí, pero no es porque tú estés insistiendo en probar que puedes consumir como las otras personas, es porque tienes la necesidad inaplazable, urgente de consumir, porque te estás negando sin darte cuenta a vivir lo que la vida te presenta, lo que tú interpretas que la vida te presenta. Entonces es un autoengaño, güey. El libro entero es un autoengaño. Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir en lo más profundo de nuestro ser, y aquí, cuando me dicen lo más profundo de nuestro ser, no es de dientes para afuera, es sabiendo lo que estamos admitiendo. Ya les platicaba yo que en algunos grupos hacían una distinción semántica entre admisión y aceptación, güey. Y no, admisión significa exactamente lo mismo que aceptación. Lo que pasa es que la admisión va a coincidir con el hecho, compañeros, de que nosotros lleguemos a considerar lo que nos dice aquí, que mi responsabilidad, la primera responsabilidad que tengo que asumir para conmigo mismo y para con los demás es el tratamiento de mi enfermedad. Y el tratamiento de mi enfermedad es lograr el cambio que debo de lograr para ya no producir esas emociones que me niegue yo a vivir. No tengo manera de poder cumplir con ninguna otra responsabilidad de la cual yo quiera hacerme responsable si primero no logro superar esto que me ha obstaculizado, y no durante pocos años. En el caso de Esteban, el otro día sacamos las cuentas, eran 16, 17, 17. En el caso de otro compañero son 18. Y no nos convencemos de que mientras no nos hagamos, mientras que mi responsabilidad actual para conmigo mismo y para con los demás es estar en un estado de salud que me permita no consumir. No es ir a pagar la renta ni... ¿Cuál renta, cabrón? A ver, Carlos. Una pregunta, Francisco. Ahí ahorita lo que decía eso del cambio que se tiene que dar. Es un proceso largo, ¿no, Francisco? El proceso de cambio. O sea, se va a ir dando gradualmente, ¿no? Ahí el libro dice ahí, de repente dice
que es una tarea para toda mi vida, ¿no? Que tengo que seguir cambiando siempre, ¿no? Ahí dice. O mantener el cambio, o mantener el cambio. O mantener el cambio, mijo. ¿Qué es proceso largo? Pues sí. Contigo, ¿cuánto tiempo llevamos? Y todavía ni empiezas a cambiar. Si ahorita te sale una oportunidad y te ofrecen un negocio súper chingón, mijo, tú dices, esa es mi responsabilidad, güey. Eso es lo importante que tengo que hacer en la vida. Ahora, acuérdense de la supresión, de la supresión postaguda. Hay un libro por ahí que no le he traído yo, pero no, ahí nos hablan del síndrome de supresión. No, tú aquí podías un ejemplo hace un poco tiempo. El que está cansado de correr, deja de correr. Ya está admitiendo que está cansado. No, la admisión es que ya no pueda correr. Bueno, la admisión es Esa, no que vengan y que me digan que ya están cansados de sufrir. Ajá. No, ni madres, esa no se las creo. Esa no es creíble. Esa no me la venden, mijo. Más que a través de la actitud. Esa no me la venden. A través de la palabra no me venden nada. A través de que me digan, ya necesito cambiar, y se nieguen a cambiar, no me venden nada. No les creo, güey. Y eso que yo soy muy confiado, ¿eh? Si quieren seguir fracasando en todo lo que intenten, pues sigan fracasando. La vida es la mejor maestra. Y te va a repetir la lección hasta que la aprendas, güey. A ver si da tiempo mientras estás vivo de que la aprendas. Bueno, dicen, hemos perdido nuestra capacidad para controlar nuestra manera de consumir. Eso es en cuanto a la forma en que consumimos, ¿no? Aquí me están hablando de la forma, no de la causa. Enfermedad progresiva, ¿verdad? Por acá no sé qué decían. Fíjense, ese parrafito es de esta parte. Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser. Eso es una forma de decirlo, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser. Con la congruencia que eso implica, la admisión. Saber lo que estás admitiendo, saber el tamaño del problema que estás admitiendo, la relación que tiene ese problema de salud que tienes con tus intenciones, con tus deseos, con tus apegos. La relación que tiene eso con cualquier otra cosa. Y para eso pues, hay que vivirlo. Porque al principio no crean que ustedes son los únicos que no hacen caso de lo que se les dice. Necesitamos tiempo para no hacer caso, pero ya después darnos cuenta de que hay que hacer caso, cabrón. Y dice aquí, no hay tal cosa como convertir a un adicto en un consumidor que no es adicto. Luego dice aquí, aunque no hay manera de comprobarlo, esto también está en duda, creemos que pudimos haber dejado de consumir al principio de nuestras carreras de consumidores, pero la dificultad está en que son pocos los adictos que tienen suficiente deseo de dejar de consumir, mientras todavía les queda tiempo para hacerlo, mientras no se dan cuenta de lo que están viviendo, mientras no se dan cuenta de lo que están viviendo. No se dan cuenta mientras no te des cuenta de en realidad el problema que tienes, qué consecuencias va a tener para el caminar de tu vida, no para que tus intenciones se realicen ni nada de eso, para el caminar de tu vida, cabrón, para que puedas ser útil para algo. Dice acá adelante, una vez adicto, adicto para siempre. Y aquí en este capítulo, donde hablan de la pérdida del control,
era por lo que les decía que esta enfermedad la consideraban incurable, por la dependencia física, era por lo que decían que era una enfermedad incurable. Esa pérdida del control nunca la recuperas, ese control en tu manera de consumir, ¿no? No hay forma de convertir a un adicto en un consumidor normal, en un consumidor que no es adicto. Pero también ahora, aquí ya hemos añadido que en cuanto a la forma de consumir, esa ya no desaparece, y la causa por la cual consumes tampoco desaparece si no estás trabajando constantemente esto. No es cuestión de que lo trabajes y ya te vayas, que ya lo trabajaste, que ya puedas dejar de producir las emociones esas. No, tienes que estar trabajando constantemente para que no produzcas esas emociones. Es un cambio gigantesco en nuestra escala de valores, en aquello por lo que, en voltearnos en lugar de hacia adentro, hacia afuera, en lograr dejar de tener la necesidad de obtener por tener la capacidad de dar, en dejar que va el balance de lo tangible, de lo intangible, de lo inefable. Hemos hablado de lo inefable con respecto a lo material. Con respecto a lo material. Y en lo material se incluyen posesiones, se incluyen relaciones. Decimos, no traje el libro, dice en uno de los puntos ahí, dice Carl Jung que la relación más importante es la relación que tienes con el infinito. Y ahí al final de ese párrafo dice, el espíritu da vida, lo que pertenece al mundo de la carne no cuenta para nada, citando a las escrituras. Entonces, realmente, ¿qué es lo que más nos importa, güey? Realmente, hablando a Chile, ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿Qué es lo que más nos importa? Lo material, güey. Las relaciones pérdidas, que por acá en las promesas dicen, no nos lamentaremos por el pasado. Por ejemplo, cuando hay alguna pérdida de alguna relación, se habla de algunos procesos de luto, compañeros, para poder superar esas situaciones. Y hay gente que no puede terminar esos procesos de luto. Aquí los hemos conocido un chingo de veces. La relación ya está terminada, güey. Eso te dicen, porque muchas veces ni está terminada. Allá andan chingando que sí. No, te dicen que está terminada porque pues, están encabronados contigo. Pero es gente también enferma que ha formado una codependencia. Si les avisamos que ustedes están aquí, al rato van a querer averiguar si todavía están aquí o quién sabe qué chingados les importa cuando ya dijeron que no les importaba. Y si una relación se acaba, lo podemos asimilar. Por una madre de esas te puedes hasta morir, güey. Antes analizaban el proceso del luto y que tenía varias etapas y que no sé qué. Pero yo conozco adictos de progresividad avanzada que no han podido superar su enfermedad por haber podido completar ese proceso de luto, o que han tenido muchísimas dificultades, cabrón. Yo cuando les hablo de todas estas cosas me vienen nombres de las personas de las que les estoy hablando, güey. Nombres de las personas de las que les estoy hablando. Oye, padrino, pero eso puede ser puede ser la causa o puede ser una circunstancia. Una circunstancia, eso se amolda a la causa. La emoción que sientes por esa pérdida, hijo, te sigues negando a vivirla. Entonces ahí es cuando ya se puede decir que entra una patología. No, la patología ya la tenemos.
patología es referente a enfermedad. Eso quiere decir patología. Enfermedad. Y en nuestro caso nunca minora. Lo que tienes es un mantenimiento de tu condición, mijo. Si dan ustedes por terminado, aquí no estamos curados. Les he insistido un chingo sobre eso, que nos hemos recuperado, ni madres, que nos estamos recuperando y que necesitamos seguir trabajando en esto todos los días. ¿Cómo invierte uno en las prioridades? Puta, ya empieza a ver cosas más importantes, güey. ¿No? Y hay que lograr el balance. Los objetivos de la recuperación son dos: lograr la abstinencia permanente y al mismo tiempo ir mejorando la calidad de cada una de las áreas de tu vida, revirtiendo los efectos negativos que les hayas podido causar. Pero siempre poniendo el énfasis en el primer objetivo. Dice aquí, nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de adictos potenciales. Aquí en este libro se usa la palabra adicto potencial en dos partes, en la historia de Bill y luego en este capítulo. Él utiliza esta frase para referirse al adicto que está desarrollando la progresividad de la enfermedad, ¿no? Al adicto que todavía va, por decirlo así, no tan avanzada su progresividad de la enfermedad. Pero trata de vemos un gran número de adictos potenciales entre los jóvenes, pero trata de hacer que ellos los vean. Aquí, pues como no hay jóvenes, no hay pedo. Dice, para los que no pueden consumir con moderación, la situación consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente, cómo no iniciar el consumo. Una vez iniciado el consumo, se va a presentar la pérdida del control, la compulsión física, la alergia orgánica. Dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestro lector? El experimento de dejar de consumir por un tiempo ayudará, pero podemos hacer un servicio más grande a los que padecen de la adicción y tal vez incluso a la profesión médica. Describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída, porque obviamente es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el adicto que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera dosis? ¿Verdad? ¿Qué clase de pensamiento? Pues cualquier pensamiento que haya ahí no va a ser el que determina que consume, no es el pensamiento, es la reacción a la emoción, es la manera como el cerebro trabaja las necesidades primarias de supervivencia. No es que tú estés pensando, ¿no? Dice, los amigos que han razonado con él, después de una intoxicación que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente al consumo. ¿Por qué lo hace? Porque no puede no hacerlo, cabrón. Divorcio, bancarrota, lo que sea. Y aquí nos empieza a causar, a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Dice, el primer ejemplo se llama Jim, y este Jim surgió en él una emoción, fue a trabajar, y fíjense, la emoción surgió porque estaba trabajando en un lugar del que antes había sido dueño. Y dice aquí, crucé con algunas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Las palabras no importa que sean serias, lo que sintió él, y lo que sentía que era su ego afectado, cabrón.
Entonces, no se dio cuenta que ya había surgido la emoción, que se tendría que negar a vivirla, y negación inconsciente. Entonces, decidí irme al campo a ver un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de consumir, no consume uno por la intención de consumir, compañeros, por la necesidad. Ya estaba ahí la emoción a la cual yo, sin darme cuenta, me tenía que negar a vivirla. Todo lo demás, lo del sándwich con leche y todo eso son mamadas. ¿No? Yo les he platicado, yo un día dejé de consumir un tiempo y no tenía mucho trabajo o algo así. De vez en cuando me iba a dar alguna clase de matemáticas, clases particulares de matemáticas. Una vez me fui a la colonia Moctezuma, ahí tenía un amigo del trabajo. Le di clases a los hijos de todos mis amigos. Y un día saliendo de ahí, camino al metro para regresarme a mi casa, me compré una botella de alcohol del rojo. Me la tomé en el metro, delante de todos. Y yo creo que de un chingadazo, ¿no? ¿Nunca encontraste el por qué? ¿Y nunca encontraste el por qué tuviste que comprar esa botella si tú estabas trabajando bien? No, pues por la emoción de que para mí era de poca importancia esa cuestión, ese trabajo, mijo. ¿Pero sentiste? No, pues no tenía yo nada, güey. Pero si estabas dando clases, como que nada. Nada, ¿cuánto crees que me daban por la clase, güey? No mames. Apenas y para regresarme al metro y tomarme el alcohol. Total que me tomé el alcohol así, allí en el vagón y caminar. Y entonces, ¿quién sabe qué pasó? Cuando desperté en mi casa, estaba yo con toda mi ropa llena de sangre, güey. Sí. Y lo que pasa es que yo estaba resentido con el metro, cabrón. Porque se paraba a cada rato y se tardaba un chingo en volver a caminar, güey. Yo creo que se las empecé a hacer de pedo ahí a toda esa bola de cabrones, hijo. Otra vez iba yo a Puebla. Esa vez no iba yo en mi automóvil. Me iba a ir yo en autobús. Entonces iba yo a la Tapo, creo que se llama. Y como sabía yo que en el camión no iba a ir yo bebiendo, me puse yo a beber, pues dije una cantidad suficiente para que me aguante hasta llegar a Puebla, ¿no? Total que llegando a la terminal me empecé, porque cuando yo andaba normalmente, pues ya tenía paranoia con los policías y todo eso, pero cuando andaba yo intoxicado yo mismo iba y los buscaba y se las armaba de pedo. Ahí me estuvieron horas y mis hijos estaban pequeños, güey. Otra vez me los llevé en el coche y a toda velocidad, todo lo que daba. Lloviendo y yo nunca he visto bien, güey. Desde los 4 años uso lentes. Dice, entonces, este cuate, todo lo que le pasó fue por la emoción que sintió en ese momento. Por eso surgió la inaplazable. Aquí nos pinta todo ese cuadro. Es más, nos escriben todo esto porque los que escribieron no sabían lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Los que escribieron eso no se imaginaban qué era lo que estaba pasando, güey. Y luego dice, a pesar de esto, se conocía bien como adicto, a pesar de esto eran apartadas todas las razones para no consumir, en favor de la disparatada idea de que podía consumir si lo mezclaba con leche. No es que esa idea le hubiera dicho que iba a ser diferente o... Luego los que dicen que no es lo mismo consumir con el estómago lleno que con el estómago vacío y... ¿no? Si lo mezclaba el whisky con leche. En Panamá el ron se toma con leche.
en Panamá, un ron muy bueno, pero en lugar de llevarte Coca-Cola, te llevan unos... No, ya ni vayas, güey, ¿ya para qué? Luego dice, cualquiera que sea la definición, la llamamos locura, ¿verdad? A pesar de esto eran apartadas fácilmente todas las razones. Es más, en ese momento no había razones para no consumir. No había razones para no consumir. No había... Si no está la consideración de la razón, claro que había razones para no consumir, pero si no hay consideración de eso, es como si no estuvieran las razones. No te ibas a poner, no me conviene consumir porque... No. El consumo surge, ¿no? En alguna parte hablan del salteador rapaz, ¿no? Es como si vas pasando por ahí y de un árbol te cayera un güey encima, cabrón. El consumo, güey. ¿Y cuánto te das y ya estás consumiendo? Después creer que esto es un caso extremo. Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido manera de pensar. No es manera de pensar. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias. Este güey no reflexionó acerca de las consecuencias. Pero siempre se produce el curioso fenómeno mental de que paralela al razonamiento cuerdo, corrió alguna excusa insanamente trivial. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. La idea insana predominó. Todo este proceso no estuvo. Y a eso lo resumen como un consumo casual, porque ya en el párrafo de adelante te dicen cuando hemos ido a intoxicarnos deliberadamente. Dice deliberadamente, como que ya intencionalmente. Aquí como si hubiera sido casualmente. Y acá, cuando es deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Sintiéndonos justificados por alguna emoción, la emoción que nos estaba produciendo la vida a través de nuestra interpretación, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es en realidad el mecanismo que se está operando ahí? Que tú quieres castigar a la vida por ojeta. ¿Y cómo castigamos a la vida, güey? Pues castigándonos nosotros, hijo. Dice aquí, estamos obligados a admitir que nuestra justificación por una intoxicación fue insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que siempre había pasado. Vamos a ver. Nos fuimos a tomar porque estábamos muy enojados, nos fuimos a consumir porque estábamos muy enojados, nos fuimos a consumir porque sentíamos celos. Dice, esa era la razón por la cual había que consumir. Dice aquí, esa fue nuestra justificación para el consumo, esa era la causa por la cual consumíamos. Pero esa justificación no era realmente una causa para consumir, tomando en cuenta lo que siempre había pasado. Ahora vemos que cuando comenzábamos a consumir deliberadamente en vez de casualmente, entonces aquí me está separando el libro después del primer ejemplo de Jim. Acá, este ejemplo me lo da como ejemplo de consumo casual. Y acá me habla del consumo deliberado, cuando tú sientes que hay una razón para consumir. Cuando sientes que hay una razón para consumir. Y esa razón para consumir, si ves los estragos que te va a causar el consumo, pues deja de ser razón, porque no hay ninguna razón para que un adicto consuma. Y eso se lo pregunté yo una vez a un compañero. Le dije, ¿consumiste por esto? Me dice, no, eso no hubiera sido causa para consumir. Consumí por esto, que sí era causa para consumir. Ese compañero murió.
Entonces usted, ahora, esto no lo estoy hablando al aire, se los estoy hablando a ustedes. ¿Ustedes han sentido que sí hay alguna razón para consumir? Sí. La forma en cómo se portan conmigo, pues ya ni chingan. La forma en que me porto yo con los demás, pues eso no importa tanto. Pero la forma en que se portan conmigo ya ni chingan. Como Esteban para aguantar a su esposa. Pues su esposa se debería de haber metido un chingo de madres para aguantarte a ti, cabrón. Somos fácilmente aguantables. Porque ven que tenemos la mente medio torcida, cabrón. Confórmate con que te aguanten a ti, cabrón. No es terapia, hijo, ¿no? Fíjense, aquí nos platican de un individuo que tenía la manía de cruzar a media calle. Eso ya se los he explicado. Aquí en México todos cruzamos a media calle. Es más, si hay algún puente, no lo subimos, nos pasamos por abajo. Pero esto se escribió en otro lugar donde la gente sí cruza por las esquinas, ¿verdad? Porque cuando cruzas por media calle es medio peligroso. Pero ese güey tenía la manía de cruzar a media calle. Siente cierto placer en saltar frente a los vehículos que van a gran velocidad. Durante unos años se divierte así, todo esto, así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí tú lo calificarías como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces seguidas. Pensarías que aquel individuo, si es normal, no lo vuelve a hacer. Aprovecharía la experiencia para modificar su comportamiento. Al poco tiempo, sin embargo, reincide y esta vez sufre una fractura de cráneo, güey. Después de una semana de salir del hospital, le atropella un tranvía y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de cruzar a media calle, pero a las pocas semanas le rompen las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de la calle del todo. Por fin ya no puede trabajar. Su esposa se divorcia y queda en ridículo. Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle. Y ya no vamos a hablar de idea. Trata por todos los medios de quitarse la necesidad de consumir, por estarse negando a vivir esas emociones. Se encierra en un centro de tratamiento con la esperanza de enmendarse. Y aquí lo primero que vemos es que no nos encierren, ¿verdad? Porque hay que salir a respirar aire y todos esos pedos. Pero el día que sale se topa con un carro de bomberos y le rompe la columna vertebral. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Puede parecerte que nuestra ilustración es muy ridícula. Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si se sustituyera la manía de cruzar a media calle vamos a poner la palabra manía, vamos a dejar la palabra manía, por la manía de consumir, por la adicción, la ilustración encaja perfectamente. A pesar de las consecuencias, no modificamos nuestro comportamiento. Aquí nos lo dice muy claro. Porque tampoco pensaría en cruzar, ¿no? Tampoco pensaría en cruzar. No. Pensaría con un impulso, una reacción. Exacto. Nosotros también lo mismo, consumimos, no porque estemos pensando, es porque no podemos no consumir, porque surge el mandato, la urgencia inaplazable, según la traducción correcta, el deseo imperioso de consumir, un mandato que no puedes dejar de obedecer. Pero ¿a dónde va ahorita, no, padrino? El DMS5 y se sigue investigando, porque esto de un día a otro
puede cambiar al hecho de conocer un poco más a través de la... No, este es el Craving Brain, hijo. Ajá. No, el DSM-5 es una clasificación de las enfermedades, de los trastornos de personalidad. Ahí aparece la adicción, Sí. pero Como trastorno de personalidad ya. como enfermedad mental, trastorno de personalidad es enfermedad mental, una enfermedad cerebral crónica, que tu cerebro maneje como necesidad primaria de supervivencia algo que no lo es. Sí. ¿Cómo maneja las necesidades primarias de supervivencia? A través de esos mandatos bioquímicos. El libro te dice, y así empieza, el primer capítulo se llama Supervivencia, y te dice, te pone el ejemplo de cuando no te estás alimentando. Esa es una necesidad primaria de supervivencia, alimentarte. Entonces surge el mandato bioquímico de que te alimentes. Y también surge, cuando ya se satisfizo la señal, una señal de alto, de que ya estás satisfecho. En nuestro caso surge el mandato bioquímico, y por el lado de la dependencia física ya no puede surgir tampoco la señal de alto, ¿no? Y antes de eso pasa directamente al cerebro primitivo y no por este de aquí. No, el cerebro primitivo es el que te lleva, es el que te manda el mandato bioquímico. Pasa directamente, no pasa por eso del pensamiento, de estar planeando, no pasa por ahí, No. Se va directo, aunque parezca que sí, como lo que te comentaba. No, pues, si para darnos cuenta, es más, yo estas cosas que les estoy diciendo, a muchos de ustedes les van a parecer todavía difíciles de creer. A muchos de ustedes todavía les va a parecer difícil de creer todo esto. ¿Por qué consumiste? Pues porque ahí había solventes, porque me ofrecieron una mona. ¿Cómo me doy cuenta que no es eso? Que no es por eso por lo que consumí. Pues ¿cómo iba yo a despreciarles una mona, güey? Sí, entonces siempre que consumo aparece una emoción que me niego a vivir, o sea, siempre es la causa de una emoción que me niegue a vivir, entonces consumo. Y si no surge esa emoción, ¿puedo consumir también? No, nosotros no, mija. Nosotros no. Y es que entre el consumo de nosotros, los adictos, y el consumo de los que no son adictos, no hay ningún punto de comparación, cabrón. Ningún punto de comparación. A alguien que no sea adicto, sí le podría yo creer que consumió porque le ofrecieran una mona. Pero a alguien que es adicto, yo no le creo eso. Ni porque ahí en el lugar donde trabaja había solventes. Oye, Padrino, entonces eso que estás comentando ahorita puede ser también parte de una admisión en una remisión, ya sea temprana o sostenida. Digo, porque sí hay una diferencia, pero por ejemplo, he podido ver la misma guía del primer paso, dice, o las entrevistas que nos mandan el día de ahora, de ahí de Silvea, donde dice, ¿en qué lugar consume frecuentemente? O sea, más frecuentemente. ¿En dónde consume usted? ¿En su casa? ¿En la calle? En todo ese tipo de... Y si viene esa pregunta también, es porque de alguna manera el entorno en el que se está moviendo uno, llega a influir, ¿no? O sea, a lo mejor y cuando se está en la admisión completa, en la remisión y ni está esto primero y no está lo otro, o que esté lo otro, pero que primero esté esto, puede haber un mantenimiento. Pero si no está y está el entorno, aquel de donde vengo, donde siempre consumía. No, es que lo que te exige esto es que tú no vas a estar, porque ya encontraste sentido a tu vida, güey. Tú no vas a irte a parar a una esquina, lo pendejo. No vas a estar ahí parado en una esquina, en lo pendejo, o con la necesidad de agruparte con los que están consumiendo, güey. Tu vida cambia. No, te voy a matar el tiempo acá, parado ahí en la esquina, ¿no? Vas a que el tiempo te mate, cabrón. Ya tu vida va a tener un sentido.
Eso va implícito en el cambio que debemos de tener. Ya tienes cosas que hacer, tienes cosas que aportar, que dar. Fíjate, por ahí empezó la junta. Entonces, esa parte de la admisión, padrino, digo, yo también conozco ese tipo de personas que han llegado a una edad ya más o menos adulta, y digo más o menos de 40 para arriba, ya más bien adulta, y han podido mantenerse sostenidos a través de poder ir a un lugar en donde se da este tipo de juntas, en donde es difícil determinar si sí son adictos o no, lo que sí a través de las experiencias te das cuenta que han consumido de una forma muy parecida a la del adicto o realmente tienen el problema y se pueden mantener. Yo conozco ese tipo de personas y que se han podido mantener. No. Es que aquí lo que nuestra finalidad no es el no consumo. No, es cambiar. No, nuestra finalidad es ver la vida buena. La última vez que fui ahí a Virreyes, me preguntó un güey de que porque se sentía mal y que llevaba un chingo de años y que por qué seguía viendo mal a los demás y todo. Pues ese güey lo único que está haciendo es no consumir, hijo. No es que no consumo lo único que tenemos que lograr. No, dice una cápsula. aquí es el número 8. Es la sobriedad todo lo que vamos a obtener. No, te dice aquí. Es que puedas aguantar lo que la vida te presenta. Sin tener la necesidad de huir. Sí, dice aquí en el número 8. Porque estar bien, cuando las cosas van como tú quieres que estén, una vez hicieron una junta de esa, anotamos en un papelito, hicieron una junta de esa. ¿Están ahorita ustedes bien? Sí, ¿por qué? Porque las cosas van como yo quiero que vayan. Creo que alguien había ido a su visita y la chingada y parecía que las cosas iban como él quería que fueran. Ahora, si no hubieran ido como querían que fueran, podrían haber estado sin consumir. Y aquí dice, es el no consumo todo lo que hemos de esperar, del cambio que necesitamos experimentar. No, eso es apenas el principio para poder iniciar el cambio y trabajar en la causa, para que como resultado seamos libres, no quedemos a merced de las circunstancias. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades, en contraste con una vida de una total imposibilidad. Para eso hay que sentir la total imposibilidad. Pues, no la sienten, pero ahí está presente. Ahí está presente. No, yo lo que necesito ahorita es un negocio que pongan ¿Cuántas veces lo hemos puesto? No, pero otro tipo de negocios. Pues hemos puesto de todos los tipos de negocios. Aquí les hemos puesto todo tipo de negocios, cabrones. Si se vende bien, si se vende mal, si mi pareja se porta bien, si mi pareja se porta mal. ¿Qué está predominando? ¿Qué tiene más peso? Lo material que lo espiritual. No llega a ser prioritario esto. ¿Cómo voy a dejar de ser el mismo? Yo no cambio ni a putazos. Eso lo podrás decir unos 80 años, pero ya después los putazos te van a cambiar, cabrón. Creo que nos estamos desviando, ¿verdad? El que es efectivo y potencialmente adicto, aquí la diferencia que establece es cuando se refiere a alguien efectivamente adicto, ya con una progresividad avanzada. Potencialmente, aquel que se va desarrollando la progresividad.
que todavía anda por ahí en medio. Con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de consumir a base del conocimiento de sí mismo, a base de saber qué es lo que tienes. Necesitas cambiar. Y aquí ¿qué tipo de emociones son las que nos negamos a vivir? Ya nos pusieron una emoción que pudiera parecer desagradable, trabajar en un lugar del que antes eras dueño. Ahora te ponen otra emoción que tú dices, puta, pues eso estuvo chingón. Miren el tercer capítulo. Sí, sí. Ahora viene Fred, ¿verdad? Sí. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron y francamente no creí posible que yo volviera a consumir. Aprecié en algo sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera dosis, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había sabido. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo. Y por ahí dice que en lo que al consumo respecta, la confianza. No, y en cuanto a cualquier cosa, la confianza en nosotros no nos sirve. Lo que nos sirve es la confianza Ante cualquier cosa. Ante cualquier cosa. La confianza en Él. Dice, en este ánimo me dediqué a mis negocios y todo fue bien. No tenía dificultad en rehusar lo que me invitaban. Fue a Washington a presentar unos comprobantes. Ya se había ausentado con anterioridad durante y así es que se sentía muy bien. Tampoco tenía problemas o preocupaciones. Su negocio salió bien, estaba satisfecho y sabía también lo estarían sus socios. Era el final de un día perfecto, ¿no? Pero algo tan normal que cualquier gente hace sin que le sea un peso real, porque todo esto está pasando sin que te des cuenta, a ti te causó un peso, te fue estresante, Entonces es cuando aparece ahí nuestro cuate, el relax. Ya lo conocerán ustedes, el relax. Un día de esos por acá va a llegar. Ese güey llega y dice que todo va perfecto y que ya se merece un relax. Él se ha venido aquí un chingo de veces. Entonces, no le fue tan fácil. Hasta lo que es fácil para cualquiera, hasta que te salgan bien las cosas, para ti fue un desmadre, que es lo que viviste. Entonces hacer una clasificación de las emociones que nos vamos a... No podemos, compañeros. No es tan fácil identificar las emociones ni nada de esto. Es una emoción de jovialidad, según lo que determina mi mente, también debe... Pero esta no era de jovialidad. Esta no era de jovialidad, mijo. Si no, no lo hubiera llevado a consumir. Es muy difícil detectarla, padre. No, pues tienes que cubrir todas las posibilidades, para eso vas a trabajar, cabrón. Dice, fíjate, se fue a su hotel, se vistió para ir a cenar, se le vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles. No se le vino a la mente la idea de que se le vino la necesidad inaplazable de consumir. Pidió un cóctel, su cena, se regresó al hotel y no se le ocurrió que le sentaría bien un traguito antes de acostarse. Necesitó consumir. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial. Era la patrulla enchancladora, en vez de a mi esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé a dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto
Pues yo pasaba de un anexo a otro, güey. ¿No? Salía y traía unos cuchillos aquí para defenderme de que no me volvieran a anexar y la chingada, hijo. Quería ir a comprar y se adelantaba mi hermana a decirles que no me vendieran, güey. Ya me agarraron, no sé entre cuántos, me envolvieron en una alfombra y me... Oye, padrino, una pregunta. ¿Tú en algún momento llegaste a resentirte con esta parte? No. Tal vez ¿nunca? Nunca, hijo, nunca. ¿Con qué? Con esta Con el parte hecho que me estuvieran encierro y encierro. No, con la familia quizás sí, ¿no? No. ¿Tampoco? No, mijo. O sea, siempre fue así de, órale, vámonos. No, pues me llevaban, ¿no? Yo nunca llegué sin estar intoxicado, ¿no, Y hijo? estando dentro de los lugares, no. No, pues ya me daba yo cuenta de mi situación, hijo. Pero ¿a poco fue desde el principio? Sí, hijo. Entonces la aceptación, en tu caso, fue gradual también. Porque aunque hubieses estado ahí, tenías que salir y volver a consumir. Sí, porque no había el cambio. No había el cambio, mijo. No se entiende, este libro no se entiende ni madres, güey. Se entiende. ¿Eh? Sí se entiende. Si se explica así, si se estudia, se entiende. Sí. Pero así, vete tú a un grupo y vas a ver que no entienden ni madre, se saben la música, pero no la letra. Y como ha habido un chingo de cosas que se transmiten por tradición oral, y un chingo de locos que llegan y te dicen que la admisión y la aceptación y que son diferentes y que... Bueno, pues, dejemos que les sirva para no consumir, aunque estén, que se los lleva la chingada, ¿verdad? No, pues si voy a estar así, prefiero consumir. Pues eso dicen, pero los grupos están llenos de esa gente, de esa gente que no se brinda, que no se da. Acá hubo una temporadita en que venían unos locos, entre ellos mi padrino y el indio, mi hija. Y esos güeyes, puta, mi padrino con los nuevos era magnífico, el cabrón. Pero con los de tiempo, puta, cómo le gustaba guerrear, ¿no? Se subían uno y el otro a la tribuna y venían a terapiar aquí a uno que ya hasta se había muerto. Y el chato. El chato, mija. Sí, el chato Padilla. Pero todos esos cabrones conmigo, puta, yo los recuerdo y recuerdo con gran afecto todo lo que me dieron, todo el ¿cómo te diré, mijo? Toda la compasión, todo el cariño que me dieron. Y ahí ya no me pongo yo a fijarme en sus defectos. Oye, padrino, dentro de todo eso yo creo que tratándose del mismo movimiento, aunque no se entienda aunque no se explique, no se estudie como se estudia aquí, es parte de un proceso, y si es así es porque también Él lo manda, ¿no? A cada quien nos pone en el lugar que tenemos que... Sí, no, pero hay de enfermos a enfermos. Hay enfermos que llegan y se quedan en un grupo de esos fácilmente, mijo. Sí, por lo que yo te decía. Sí, ¿qué tanto lograrán? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué tan éticamente, qué tan correctamente podrán actuar? ¿Quién sabe? ¿Qué tanto miedo le tendrán a la inseguridad económica? ¿Quién sabe, cabrón? Yo recuerdo un alcohólico compañero mío, muy amigo, Ernesto. Ernesto le tenía un chingo de miedo a la inseguridad económica. Sí. Y eran tranzas hasta la madre, era una familia de abogados. Sí recuerdo cómo se portaban conmigo, me dijo, se portaban muy bien.
O sea, dejó de consumir, pero no cambió su manera de vivir. No, tenía miedo a la inseguridad económica. Luego eso de ponerse a hacer negocios entre adictos, puta madre, man. Un día otro gran amigo mío se asoció con él y puso un restaurante oaxaqueño, no sé qué. Acabaron mal. Si no, aquí vamos por más, compañeros. ¿Hasta qué grado vamos por más? Recuerdo una lectura de ese libro que dice: ruego vivir de tal manera que no me dé miedo morir. El disfrute, encontrar el disfrute. Hay un psicólogo que tiene un nombre irrepetible, como de este tamaño es el pinche nombre, que dice, él asimila la felicidad. Primero escribió un libro que se llama Fluir, años de investigación, y otro del disfrute, para que vean todo lo que tenemos que cambiar, el trabajo, ¿no? La idea que tenemos asociada a lo que es el trabajo, ¿no, hijo? Como lo que aquel que le preguntaban que por qué que estaba esperando la hora, a que tocara la hora de salida, ¿no, güey? Cuando vas tú a trabajar creyendo que el precio de eso es la retribución, no, la retribución debe de salir, de venir sola y de venir de aquello que puedes tú ofrecer, mijo. Bueno, es una idea errónea, pero correcta a la vez, padre. No, mijo, ese es el condicionamiento. Pero hay que vivirlo para darse cuenta de que no es así. Es el condicionamiento eso. ¿No? ¿Cómo entender que la frase esa, de acuerdo al trabajo, es el salario? Pero no nos estamos refiriendo a lo que te van a dar en un sobre cada quincena ni cada semana, sino lo que vas a obtener por poder aportar lo que aportas, el disfrute. Ahí lo define como el equilibrio entre los desafíos y tus capacidades, en las cuales obtienes inmediatamente retroalimentación. Se pierde el yo y es otro el que actúa. Todo eso se los he dicho. Si tú le das más importancia a lo que vas a lograr con lo que estás haciendo que a lo que estás haciendo, estás tratando disfuncionalmente el contenido del momento. Es una de las definiciones del ego. ¿Por qué pinta el pintor? No por vender, ni por exhibir, ni por ganar, sino porque no puede dejar de hacerlo. Cuando se meten porque tiene que vender y todo ese pedo es cuando ya se echa a perder la cosa, hijo. Cuando en realidad está haciendo expresión de él, mijo. Es cuando las cosas fluyen. Bueno, no tenía nada que ver con esto, pero si alguien quiere compartir. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.